soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de la carrera de Psicología. Voy a hacerles una exposición sobre el tema la evolución histórica de la computación en la materia de informática. Tenemos que la computación es utilizada para el cálculo y para el procesamiento de texto. Esta es una materia o un área que es estudiada o ha sido, su proceso histórico ha sido desde hace muchos años. Se tiene que el primer instrumento del cálculo fue en la China, en donde se creó el ábaco, que era un cuadrante donde tenía unas fichas, y esas fichas se utilizaban para dar cálculos matemáticos simples. Ya a partir de ahí, pues varias personas influyeron para dar paso a lo que fue el procesamiento de datos. Tenemos que en 1936 unos científicos, unos matemáticos se puede decir, que ellos crearon la primera máquina de el procesamiento de cálculo. Ya daba cálculos más amplios, era una máquina bastante grande. Era como señalar lo que hoy en día es una calculadora más simple, o sea, más pequeña. Ya para la época de 1940 tenemos que aparece la primera generación de las computadoras. Esta pues se creó a través de resultaron a través de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque fueron utilizadas para la transmisión de mensajes a lo que era el área militar. Estas eran computadoras tan grandes que abarcaban todo un salón de una universidad. Comenzaron a ser creadas por las universidades, y estas no tenían utilidad sino solamente del gobierno y lo que era la creación por parte de la universidad y los científicos, más no era compartida con el público. Para 1950 tenemos que sale la segunda generación, y aquí se comienzan a crear los procesadores. Estos permitían que la energía que jalaba las computadoras no fuera tan amplia, no fuera tan grande la energía. Ya para 1960 tenemos que sale la tercera generación de las computadoras, que es cuando se crean los chips. Estas permitieron reducir un poco el tamaño de las computadoras, en cierto modo, y se amplió la capacidad de almacenamiento de datos. Y para finales de 1960 se producen la cuarta generación de las computadoras, que se crean los mini chips. Ya estas permitieron que las computadoras fueran de menor tamaño y tuvieran más amplia la capacidad de memoria. Para 1970 se crea la quinta generación, y esta ya comparte las ideas de los hardwares, de los softwares, y ya había la capacidad de crear. Fue donde se influyeron todas estas empresas famosas que han compartido, han ido actualizando cada vez más lo que es el procesamiento de datos o lo que es el software de las computadoras. Por ejemplo, tenemos las empresas BMI, la empresa Microsoft, la empresa Apple, que han compartido cada vez más con esta adaptación de las computadoras a la sociedad, y a hacerlas cada vez más pequeñas, más reducidas, con una capacidad de procesamiento más grande, más amplia. Entonces, desde 1970 para acá fue la quinta generación de las computadoras. En la actualidad pues todavía digamos que se maneja un nuevo modelo de una sexta generación de las computadoras. ¿Por qué se considera esto? Porque se cree que hoy en día las computadoras están
al manejo de la persona. O sea, ya nosotros tenemos la capacidad de cambiar el procesamiento, cambiar las aplicaciones, de modificarlas. Entonces se considera que por eso existe una sexta generación, pero más no está definida como tal de que existe, sino todavía se mantiene la quinta generación. Y pues cada vez más, como vemos en la actualidad y en todo lo que ha sido la historia de esta evolución histórica de lo que es las computadoras, pues ha ido avanzando, se han ido modificando, se han ido implementando y actualizando cada vez más el cálculo, el procesamiento de la información y buscando un fin que es el más preciado o el más significativo para el estudio o para a lo que ha ido funcionando el estudio de los científicos, que es la implementación de la inteligencia artificial, que es el procesamiento de la información que adquiere una máquina y ésta tiene la capacidad o la inteligencia para dar respuesta a lo que se le está pidiendo o lo que se le está ordenando. Entonces ese sería el fin de los científicos, pero como vemos, pues la tecnología ahorita está en gran avance, pero sigue poco a poco en un proceso de actualización. Con esto termino mi conclusión, mi exposición. Muchas gracias.